Lo que el Estado mexicano no ha logrado es ni siquiera tener cifras confiables. La cifra oficial de la que se habla es la que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda, que son poco más de 91,000 personas desaparecidas al día de hoy. Pero ojo, esa cifra tiene un subregistro enorme, reconocido por la propia Comisión Nacional de Búsqueda. Personas que no pueden poner sus denuncias ante fiscalías en todo el país, información que las fiscalías no procesan y no mandan a esta base de datos central, y en voz de la propia directora, presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, la cifra negra podría ser incluso del doble. Pero suponiendo que fueran nada más estas 91,000, que los colectivos de víctimas en todo el país hablan de que la cifra es de veras del doble, habría que sumar, porque estas 91,000 son personas que continúan desaparecidas, que no es lo mismo que el universo de personas desaparecidas. A este universo de personas que continúan desaparecidas, habría que sumar a las personas que fueron encontradas vivas y a las personas que fueron encontradas muertas, que fueron desaparecidas. Y esa información tampoco la provee el Estado, ni las fiscalías del país. Y bueno, nada más para redondear a tu pregunta de qué debería hacer el Estado, debería primero garantizar verdad y justicia. Las cifras de sentencias por desaparición en nuestro país son de miedo, 35 sentencias, en un universo de más de 90,000. Es decir, la impunidad es absoluta a nivel federal y a nivel estatal. La verdad sigue siendo negada a las víctimas. Y eso es responsabilidad de los gobiernos, sobre todo federales, ya de tres colores distintos: PRI, PAN, PRI y ahora Morena. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de las personas, que no lo ha hecho, garantizar la verdad y la justicia, que tampoco lo ha hecho, y garantizar de menos la búsqueda de personas desaparecidas y la información, que tampoco lo ha hecho. Es decir, estamos en un entorno donde lo poco que se sabe o lo mucho que se sabe es gracias al esfuerzo de los colectivos de víctimas en todo el país y a esfuerzos de organizaciones de sociedad civil y academia. El Estado es más el problema que la solución. Si les parece, regreso contigo, Jacobo, para hablar de estas dos, digamos, etapas emblemáticas de las que hablamos cuando hablamos de desaparición y desaparición forzada en México, la guerra sucia y la guerra contra el narco. ¿Cómo te parece que ha sido la narrativa de una y de otra? ¿Conectan en algún lugar? ¿Cómo las vemos hoy hacia atrás? Por supuesto que conectan. En la guerra sucia, según información también propia de la Comisión Nacional de Búsqueda e incluso de algunas recomendaciones de la CNDH, se habla de cerca de 1,500 personas desaparecidas, que sociedad y gobierno decidió jamás salir a buscar. Eso hay que decirlo. Decidimos como sociedad y gobierno nunca salir a buscar ni exigir verdad y justicia a las personas desaparecidas de la guerra sucia. No hay que sorprendernos que ahora que reinicia la ola de violencia con la guerra declarada por Calderón, no tengamos los controles en las Fuerzas Armadas que tendríamos que haber tenido después de revisar la guerra sucia. Decidimos no revisarla y evidentemente ahí están los canales de comunicación. Las Fuerzas Armadas de este país siguen sin tener controles que tendrían que haber sido puestos después de la guerra sucia. Seguimos sin tener fiscalías capaces. No las tuvimos durante la guerra sucia, no la tuvimos después y decidimos también obviar ese tema. Y el tema de verdad y de búsqueda. El Estado mexicano no tiene capacidades. A pesar de que tuvimos la oportunidad de aprender de nuestra historia y construir las instituciones que requeriríamos hoy para buscar personas desaparecidas, para garantizar la verdad y la justicia y para garantizar la no repetición. Entonces, sí hay una liga entre estos dos eventos, que es la incapacidad del Estado y la necesidad casi histórica de este país del perdón y olvido. Si la guerra sucia se fue en perdón y olvido, se está yendo o sigue yéndose en la violencia contemporánea bajo la lógica del perdón y olvido. No hay ni narrativa que nos explique las violencias en todo el país, que explique la diferencia de las desapariciones en Sonora, que en Veracruz, que en Oaxaca, que en Baja California, que en una época, en 2006, 2010, 2014, que son distintos grupos criminales, distintas alianzas con autoridades, seguimos sin entenderlo, seguimos sin tener verdad y justicia y continúan las desapariciones. Yo diría que la liga está en que el Estado mexicano no aprendió de la historia de la guerra sucia.
La diferencia quizás sería lo que justo nos decía Marité, ¿no? La sociedad esta vez ya no decidió ser omisa, al contrario, se organizó para salir a la calle. También salieron a la calle las mamás de la guerra sucia, simplemente que la sociedad les volteó la cara. Y ahí me gustaría poner un beat que puso, una imagen que puso Colectivo Solecito, que por ahí la mandé, que dice que los desaparecidos no te sean indiferentes. Es decir, las mamás, los familiares de los desaparecidos en la guerra sucia también tomaron las calles. Sí. Y fueron, se les dio la espalda. Sociedad y gobierno se les dio la espalda o les dimos la espalda.